de progresión más importantes para una enfermedad renal es la albuminuria, o sea, entre el paciente esté más proteinúrico, peor el resultado renal final, y la etiología, si la enfermedad es sistémica o localizada en el riñón. Entonces, a lo largo de la literatura van a encontrar enfermedades renales que son de peor pronóstico para los pacientes, de una rápida evolución, de un rápido deterioro, como puede ser la diabetes, las enfermedades glomerulares, las glomerulonefritis, y también de alto riesgo de progresión, la enfermedad renal poliquística, por ejemplo. De bajo riesgo de progresión, ciertas enfermedades genéticas son en realidad de bajo riesgo de progresión. Más adelante vamos a verlo. Cuando evalúo un paciente, aparte de la gráfica de calor, tengo que yo saber qué enfermedad está afectando el riñón para establecer medidas de prevención y tratamiento secundario, pero también para dictar un pronóstico para el paciente. ¿Sale? La siguiente. Y bueno, la fisiopatología es compleja porque incluye múltiples vías fisiopatológicas. Pero, bueno, básicamente casi todas las enfermedades renales convergen en una vía común de daño a todos los compartimentos renales. Este es el endotelio, sus estructuras especializadas como la barrera anatómica de filtración glomerular, la vasculatura y el intersticio. Pero básicamente imagínense que el mecanismo iniciador es una etiología que provoca pérdida de nefronas. Habíamos hablado que un riñón humano sano tiene un promedio de 1 millón de nefronas. Esto está determinado por el peso al nacer y la talla. La reserva renal va a depender de eso al nacimiento, ¿no? Pudiera haber pacientes que tienen más nefronas, de hecho está descrito hasta riñones que tienen 1.250.000, 1.300.000, y con menos nefronas, 800.000, pero bueno, sea lo que sea, sobre ese número total de nefronas va a actuar un mecanismo iniciador de daño. Puede ser, no sé, diabetes, con productos avanzados de la glicación que dañan la estructura glomerular. Puede ser una enfermedad vascular, por ejemplo, una vasculitis autoinmune. Puede ser una glomerulonefritis, por ejemplo, con el acúmulo de inmunocomplejos a nivel renal. Puede ser hipertensión acelerada, puede ser alguna enfermedad genética como la poliquistosis renal, pero bueno, esto va a provocar que se pierdan nefronas. Entonces, el mecanismo compensatorio inicial es la hiperfiltración de las nefronas restantes, es decir, las nefronas que quedan sanas van a establecer hipertrofia compensatoria para mantener inicialmente la tasa de filtrado glomerular. Esto va a causar crecimiento de las nefronas restantes, alteración de la tasa de filtrado glomerular, aunque al inicio se compensa, con el tiempo va a empezar a bajar o descender la tasa de filtrado glomerular y la fibrosis. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante porque nos habla que independientemente de la causa de la pérdida de nefronas, existen mecanismos inmunológicos y hemodinámicos que van a perpetuar el daño y que independientemente de si la etiología que provocó el daño se corrige, si nosotros no tratamos la hiperfiltración, el paciente va a progresar a enfermedad renal crónica avanzada. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Bueno, entonces esta se conoce como modelo de adaptación general al daño renal. Vean ese esquema, viene en un artículo muy bonito de este año del Nature, en donde vean cómo un riñón sano parece así como una ramificación muy elaborada de algo que se llama embriológicamente yema ureteral. Las nefronas se forman entre la semana 12 y 36 y se van ramificando posteriormente, se pasan las semanas y van formando como esos brotes que pues son los glomérulos, en realidad. Entonces, vean cómo esa ramificación se va destruyendo en la enfermedad renal crónica, se va causando glomerulosclerosis, ¿ah? Y va desde una etapa preclínica a una etapa clínica. La etapa clínica de toda enfermedad renal crónica, para que ustedes lo vayan conociendo, la conocemos como el nombre de uremia. La uremia atribuye un conjunto de signos y síntomas derivados de la función renal bajísima, generalmente menos de 10 mililitros minuto, que se traducen en repercusiones graves a la salud de los pacientes, como náuseas, vómitos, acumulación de toxinas urémicas que ocasionan convulsiones, encefalopatía, inflamación
a la capa que recubre el corazón en la pericarditis o la afección de serosas en general con pleuritis, acumulación de ácidos orgánicos que provocan acidosis o de potasio que provocan hipercalemia. La uremia es la etapa final de la evolución clínica de la enfermedad renal crónica y es finalmente la etapa en donde los pacientes requieren terapias soportivas de la función renal. Pero vean la uremia, o sea, la uremia está muy adelante en la evolución de la enfermedad. Casi todos los pacientes que vemos nosotros, los nefrólogos, en urgencias, hospitalización, llegan en esta etapa. Pero muchos años antes de esta etapa se presentan cambios orgánicos secundarios al daño renal que son subclínicos y que, bueno, nosotros como médicos tenemos que identificar para tratar. Entonces, ahorita está aceptado que quizá la primera etapa de la enfermedad renal crónica subclínica es la hipertensión, que antes nos la imaginábamos mucho como causa de enfermedad renal crónica, pero ahora sabemos que en la mayoría de los casos quizá es una consecuencia por la incapacidad del riñón de excretar sodio a través de la titulación del sodio en los segmentos iniciales y distales de la nefrona. Entonces, la hipertensión aparece por ahí en la evolución de los pacientes y también es un dato pivote. Si ustedes tienen un paciente con enfermedad renal crónica que tiene diabetes, obesidad, hiperuricemia, tabaquismo y otros factores de riesgo de daño renal, y de repente 10 o 15 años después de sus enfermedades presenta hipertensión, es un dato que debe alertarlos a ustedes a buscar la enfermedad renal crónica. No solo con elevación de azoado, sino con valoración imagenológica del riñón, quizá un Doppler renal, un ultrasonido renal estructural y una prueba de proteínas en orina casual. ¿Vale? Entonces vean cómo la albuminuria ya se presenta después de esta enfermedad renal subclínica, ¿no? Y vemos cómo la hipertrofia compensatoria es inicial, pero aunque se produzca, pues va magnificando el daño y cómo el riñón va perdiendo células epiteliales viscerales, o sea, podocitos, y en general la estructura glomerular se va cicatrizando. ¿Vale? Entonces, cuando el paciente les llegue a ustedes a la consulta con una tasa de filtrado glomerular de 5, 6, 7, 8 mililitros minuto y con síntomas clínicos, y les diga, ¿qué me puede recetar para la enfermedad renal para que me cure yo? Pues ustedes ya saben que fisiopatológicamente esos pacientes tienen un daño histológico avanzado y que pues evidentemente no van a tener una recuperación, ¿no? O sea, el tratamiento modificador de la enfermedad renal crónica tiene que presentarse en etapas pues previas, en los que existe reserva renal, en los que existe tejido renal todavía vivo, glomérulo que preservar y que, bueno, pues no está en una etapa en la cual se están acumulando toxinas urémicas de forma importante. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Está muy bonito ese esquema. Entonces, este modelo de la hiperfiltración fue establecido por un nefrólogo muy famoso que ya falleció, que es era el doctor Barry Brenner. Ajá. Y esto se hizo a través de estudios en donde le hacían nefrectomías a animales, ajá, a perros, por ejemplo, y veían que las nefronas que quedaban en el perrito, pues se hiperfiltraban y funcionaban tratando de compensar las nefronas perdidas. Y hacían nefrectomías ahí unilaterales y posteriormente, pues del otro riñón le quitaban cada vez más riñoncito para hacer estos estudios. Estudios muy crueles, pues, pero pues en realidad ayudaron a comprender que la hiperfiltración glomerular compensatoria mantiene la función renal en periodos de estrés fisiológico y patológico, pero esto no puede mantenerse por mucho tiempo. ¿Sale? ¿Cuál es el punto de corte para yo considerar en enfermedad renal crónica bueno, que se presenta enfermedad renal crónica y que hay factor de riesgo de progresión? Son 60 mililitros minuto, que es algo más que nos faltó comentar. ¿Ah? Y bueno, pues en realidad esto representa al menos el 50% de lo fisiológico normal, entonces es algo grave. ¿Y qué les tengo que decir? Que cuando se presenta una tasa de filtrado menor de 60 mililitros minuto, ahí se empieza a subir la creatinina. Es una creatinina alta de forma crónica, o sea, 3 meses, representa ya una pérdida de por lo menos el 50% de la función renal y una etapa ya grave, diferente de enfermedad renal. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Y bueno, es lo que yo les decía, para que nosotros podamos, lo de la tasa de filtrado glomerular, hay métodos de medición directa, como es
que es la depuración de creatinina en orina de 24 horas, el Yoxol, pruebas de gammagrafía renal, ajá, con marcadores nucleares, pero bueno, todas estas técnicas, a excepción de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, pues tienen fallas, ajá, porque no pueden realizarse de manera amplia en los hospitales, o son muy laboriosas, o requieren la infusión intravenosa continua de un marcador radiomarcado. Entonces, es más frecuente que nosotros estimemos la tasa de filtrado con las ecuaciones que les comento. Y otra forma muy importante es hacer estudios de imagen renal para detectar cambios, ¿no? Puede ser un ultrasonido, puede ser un ultrasonido Doppler que me da datos más precoz que un ultrasonido normal, puede ser una tomografía o puede ser inclusive una resonancia magnética que tiene utilidades más altas, por ejemplo, en pacientes que tienen poliquistosis renal autosómica dominante, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Entonces, para detectarla, pues tengo que yo tener un estudio de imagen y estimar o medir la tasa de filtrado. Yo les dejaría esos como datos, ¿no? Entonces, vean, este esquema está muy bonito, pero es un poco complejo en relación a que vean todas las estructuras que están involucradas en los mecanismos de daño de la enfermedad renal crónica. Ajá. Y que vean que prácticamente todos los compartimentos renales, el intersticio, el túbulo, el glomérulo y su barrera anatómica de filtración se encuentran dañados. Inclusive los túbulos, ajá, en ciertas enfermedades en las que predomina su alteración, pues sufren daño y empiezan a presentar signos medibles en los pacientes, ¿vale? Y la otra que quiero que se queden con esta diapositiva es que ustedes sepan que la enfermedad renal crónica en realidad es una enfermedad inflamatoria, que no solo involucra cambios hemodinámicos, ajá, tensiones de cizallamiento sobre la barrera anatómica de filtración glomerular, sino también el reclutamiento y activación de células inmunes y la síntesis y expresión de marcadores profibróticos, inflamatorios y lesivos para las células por su naturaleza inflamatoria. Vamos a la siguiente. Y bueno, el estrés mecánico sí es muy importante. El estrés mecánico que se establece en las nefronas sanas, cuando se pierden nefronas por alguna injuria renal, pues va a desatar algo que se llama tensión de cizallamiento sobre unas estructuras que se llaman podocitos. Los podocitos son células altamente diferenciadas que no se replican de manera amplia en los riñones y su lesión, ajá, la lesión podocitaria, pues va a provocar que se pierdan a través de la orina, se esfacelen estas células y dejen áreas denudadas de la barrera anatómica de filtración glomerular que finalmente van a responder cicatrizándose, formando algo que se llama glomerulosclerosis. Esta glomerulosclerosis va a disminuir la superficie total de filtración glomerular y entonces va a repercutir directamente sobre la carga de solutos filtrados a través del aparato tubular, sobrecargándolo, ¿no? Entonces, la lesión en la barrera atómica de filtración glomerular y la pérdida podocitaria en orina va a provocar proteinuria, en este caso albuminuria, cuando es en etapas iniciales, y luego proteinuria pesada en etapas pues ya más avanzadas, y el estrés de la carga bioquímica de solutos a nivel de los aparatos tubulares va a provocar lesión tubular y alteración de la reabsorción de solutos dependiendo del segmento tubular presente. Este estrés tubular, que es ahorita un hot topic en nefrología, va a provocar aumento de la demanda metabólica de oxígeno y nutrientes por parte de un túbulo que tiene baja reserva para responder al metabolismo alto, con lo cual la lesión tubular va a provocar fibrosis tubulointersticial y empeoramiento progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, los mecanismos que tratan de compensar la enfermedad renal crónica de forma inicial contribuyen a mediano o largo plazo a la pérdida acelerada de nefronas. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Y bueno, el riñón como tal no es un filtro único, ¿verdad? Si lo queremos entender así, sino el plasma filtrado por cada glomérulo, bueno, pues se va sumando para generar la tasa de filtrado glomerular total, pero en la enfermedad renal crónica, pues el aumento en la exposición de solutos supera la capacidad renal y causa daño.
a través de, pues, esta sobreutilización de oxígeno y metabolitos a nivel tubular. La traducción clínica de esto es hipertensión glomerular, albuminuria y disfunción tubular global. ¿Sale? Cuando se van perpetuando estos mecanismos y si la reserva renal es mala, pues se va provocando daño sumatorio y progresión de la enfermedad. Ahora bien, yo tengo una enfermedad disparadora de la lesión renal continua, que es, por ejemplo, no sé, una enfermedad glomerular inmunológica. Pero si el paciente tiene otros factores de riesgo que alteran la hemodinámica renal y provocan hiperfiltración, consumo de oxígeno o expresión de marcadores inflamatorios, pues entonces la enfermedad va a progresar más rápido. ¿Como qué enfermedades? Sobrepeso, obesidad, ¿no? Una ingesta alta de proteínas, ¿verdad? Embarazo, ¿verdad? Un alto consumo de sodio o condiciones que me someten a sobrecarga de líquido renal como la falla cardíaca, ajá, o la hiperglucemia mantenida, pues eso va a inclinar la balanza hacia hiperfiltración y daño glomerular y tubular exagerado, ¿no? Entonces, todos estos les llamamos nosotros factores de progresión. Es decir, las enfermedades renales en los adultos generalmente pues no son unicausales, ¿verdad? Actualmente, antes decíamos nefropatía diabética, ahora pues, en teoría debemos decir enfermedad renal crónica más diabetes, más hipertensión, más obesidad, más hiperuricemia, más transgresión dietética, más ingesta de sodio elevada, más falla cardíaca, ¿sale? Para reconocer todos estos factores y que deben ser tratados. Cuando usted se evalúa en un paciente con enfermedad renal crónica, saber que los factores de progresión son aquellos sobre los cuales debemos incidir para enlentecer el deterioro de la tasa de filtrado, ¿no? Reducir el consumo de sodio, favorecer el consumo de proteínas de origen vegetal, la pérdida de peso, la suspensión del tabaquismo, el etilismo, las toxicomanías, prohibirle a las pacientes que se embaracen con creatininas de unos 5 más, también es importante. Y bueno, pues esto todo es importante que ustedes lo conozcan para que puedan incidir sobre un paciente que tenga enfermedad renal ya establecida, ¿no? Siguiente. Y bueno, esto se los había comentado, lo de los números de nefronas y cuándo se forman. Ajá. Y vean, por ejemplo, este esquema me gustó colocarlo porque vean que un riñón tiene factores de progresión y que tiene ya cambios estructurales en cada nefrona por situaciones adicionales al daño que incite inicialmente, pues tiene una capacidad reducida para amortiguar el daño pues subsecuente y también tiene pues una predisposición natural hacia la esclerosis, como por ejemplo la obesidad. Ajá, ahora ya conocemos que es algo que se llama glomerulopatía por obesidad. Ajá. Y bueno, son factores disparadores porque vean, van provocando este fenómeno del que estamos hablando que se llama hiperfiltración. Vamos a la siguiente. Si podemos pasar a la siguiente, porfis. Ándale. A la anterior. Tampoco se vayan tan adelante. Entonces, un paciente que tiene factores de riesgo ya para enfermedad renal crónica y que presenta un disparador, pues va a tener una reserva renal mala y va a tener una pobre capacidad de adaptación al daño, ¿verdad? Va a tener afectaciones hemodinámicas y metabólicas, pues, adicionales, ¿no? Como hipertensión intraglomerular, albuminuria, y va a tener una baja reserva para adaptarse, por ejemplo, a nefrotoxinas, a medicamentos o a otras situaciones que un riñón sano sí podría hacer, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan el concepto de reserva renal que va relacionado en el número de nefronas que tiene el paciente. Desgraciadamente, la reserva renal actualmente no es muy fácilmente clínicamente medible. Sin embargo, yo me puedo imaginar que la reserva renal podría estar disminuida en relación a las comorbilidades que presente un paciente. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Y pues la hipertrofia de nefronas, entonces, es un mecanismo que se trata
abortar en la mayor parte de los pacientes, pero su aparición se relaciona con las elevaciones presentes de la tasa de filtrado glomerular y la presión alta en los componentes en el penacho glomerular de cada paciente. La hiperfiltración glomerular no solo genera presión de cizallamiento que daña los porocitos, sino también favorece la expresión de moléculas proinflamatorias y profibróticas como el factor de crecimiento transformante beta y el endotelial vascular. Si la hipertrofia se mantiene mucho tiempo, pues va a haber lesión podocitaria, desprendimiento, glomerulosclerosis focal segmentaria y posteriormente global. Y este ciclo continuo, o sea, este círculo vicioso, va a disminuir el número de nefronas y va a aumentar la tasa de filtrado glomerular en las nefronas remanentes, lo que ocasiona el daño, pues, a futuro. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Y bueno, la filtración glomerular deteriorada no solo va a provocar el acúmulo de, pues, solutos que van a provocar daño orgánico, sino también, pues, se va a caracterizar por la producción exagerada de angiotensina 2, por ejemplo, que es una molécula profibrótica que va a causar hipertrofia podocitaria, hiperfiltración y pérdida de podocitos, vasoconstricción y daño endotelial, retención de aldosterona con ello sodio y incremento de la presión arterial. Se va a inhibir la expresión de proteínas podocitarias, con lo cual la barrera de filtración glomerular pues va a perder su función de selectividad. Y la angiotensina 2 también va a contribuir a afección a células, por ejemplo, progenitoras en las cápsulas de Bowman, que van a generar lesiones escleróticas. Ajá. Y bueno, como ustedes ven, pues estos mecanismos hemodinámicos, pues no solamente provocan la expresión de moléculas proinflamatorias, sino de moléculas que tienen involucro de afección sistémica, por ejemplo, la angiotensina 2, que me va a provocar daño endotelial, remodelado del ventrículo izquierdo del corazón, falla cardíaca, disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada. Por eso los pacientes con enfermedad renal crónica, su principal causa de morbilidad y mortalidad son los eventos cardíacos, los infartos, eventos cardiovasculares mayores. Nosotros vamos perdiendo tasa de filtrado glomerular conforme envejecemos, ¿vale? Pero técnicamente no se tiene que expresar con proteinuria ni con alguna manifestación clínica, ¿vale? Entonces, más o menos varía de acuerdo a la raza y individual. Se cree que hasta 0.5 hasta 1 mililitro minuto por año, a partir de ahí de los 30 años, pero la enfermedad renal crónica ya establecida va a provocar 7 veces más veloz esta pérdida, y los pacientes pueden presentar desde 5 a 8 mililitros minuto por año de pérdida de tasa de filtrado glomerular, con lo cual una vez que está establecida la enfermedad renal crónica y no se establece tratamiento modificador ni de los factores de progresión ni de la causa de la enfermedad renal, pues podemos esperar desde que el paciente se torna albuminúrico hasta que requiere terapia de soporte de la función renal, que esto evoluciona en un contexto de 5 a 8 años, más o menos, los pacientes. Entonces, cuando el paciente se les presente a urgencias y que les diga, no, es que yo estaba bien ayer, pues es difícil creerles, ¿verdad? Tal vez sí, pero es difícil creerles a la mayoría, ¿vale? Entonces, continuamos. Y bueno, la sobrecarga renal, la hipertensión glomerular, pues van a ocasionar hipertrofia de nefronas. Esto va inicialmente encaminado a aumentar la superficie de filtración y la adaptación tubular. Ajá. Pero bueno, pues estos cambios finalmente se van a expresar clínicamente con varias situaciones, ¿vale? Si la afección predominantemente es en la barrera anatómica de filtración glomerular, como lo es en la enfermedad renal con diabetes, ajá, se va a presentar principalmente albuminuria marcada, ¿sale? Pero si es una enfermedad inflamatoria crónica inmunológica que afecta, por ejemplo, al túbulo o al intersticio, se puede manifestar con la pérdida de solutos en orina que no se deben perder, como lo es glucosa, aminoácidos y otros solutos. Entonces, quiero decirles que la enfermedad renal, pues si bien tiene mecanismos comunes, no se comporta con afectación a los mismos compartimentos. Por ejemplo,
he escuchado que los antiinflamatorios no esteroideos dañan el riñón, o sea, los AINES, naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco. Tienen varios mecanismos de daño, pero el principal es al túbulo intersticio. Entonces, estos pacientes generalmente desarrollan enfermedad renal crónica, eh, pues que hasta etapas finales conserva el gasto urinario porque se afecta principalmente la capacidad de dilución y reabsorción de solutos por el túbulo. Entonces presentan inclusive poliuria, nicturia y no presentan edemas. Entonces la enfermedad renal crónica, dependiendo del compartimento que afecte, va a presentar los signos y los síntomas correspondientes, ¿sale? No siempre se presenta con disminución de los gastos urinarios, hinchazón o edemas, ¿no? A veces se manifiesta con pérdida de la capacidad de concentración de la orina, ¿no? Lo que se llama hipostenuria. Vamos a la siguiente. Muy bien. Y este esquema es para que ustedes vean cuál es la afectación. Está muy bonito el esquema. Es en relación a la barrera anatómica de filtración. En el centro pueden ver ustedes, ahí donde dice sano, una barrera anatómica de filtración sano, cómo está compuesta, ¿no? Con las células endoteliales, su membrana basal glomerular y los podocitos, y estas estructuras que se encuentran entre los podocitos, células verdes que se ven ahí, se llaman diafragmas de filtración, ¿vale? Posteriormente, conforme la tensión de cizallamiento, la hipertrofia glomerular se presenta, vean cómo se esfacelan los podocitos, los diafragmas de hendidura y los procesos podocitarios se alteran o se pierden, y existe filtración de moléculas que se deben de tener en esta barrera anatómica de filtración. El túbulo proximal puede compensar inicialmente la absorción de proteínas, pero en un momento en que son demasiadas o sus características son muy, muy diferentes o pasa mucho tiempo, pues se va a presentar albuminuria y proteinuria pesada con el futuro. En el esquema donde se ve la nefrona que está con hipertrofia, se puede observar una lesión ahí de glomerulosclerosis. Esa superficie de ese ovillo glomerular está denudada de podocitos y establece la proliferación de células fibróticas que establecen cicatrices entre el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman, lo que provoca lesiones esclerosantes. Estas lesiones esclerosantes no solo son pérdida de la superficie de la barrera anatómica de filtración glomerular, sino disminuyen las capacidades adaptativas del flujo de esa propia nefrona a los cambios hemodinámicos, a lo que se llama retroalimentación tubuloglomerular, y provocan el daño a las otras estructuras que están presentes, ¿sale? Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, la alteración en realidad de la estructura tubular, pues es uno de los factores más grandes de progresión, si no es que es el más importante. Un túbulo sano es muy importante para una función renal normal, inclusive más que el glomérulo. Ahora, la hiperfiltración y la proteinuria y la albuminuria van a provocar que esta proteinuria pase al sistema tubular, cause estrés celular, lesión endotelial del túbulo persistente, sobreexpresión de citocinas, inflamación intersticial y una desdiferenciación, algo que se llama transición mesenquimatosa, es decir, las células endoteliales van a pasar a migrar de un fenotipo endotelial a un fenotipo fibroblástico. Y esto va a generar fibrosis intersticial, retracción vascular e isquemia en el intersticio y en la médula renal. ¿Sale? Entonces ahí en ese esquema también muy bonito vemos cómo en la enfermedad renal crónica avanzada hay alteración de la estructura tubular normal con aparición marcada de fibrosis tubulointersticial, y esto va a provocar pues aún más rápidamente disminución de la tasa de filtrado glomerular, y lo que es mucho, muy importante también, de la capacidad del túbulo para amortiguar los solutos filtrados. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, el riñón tiene unas vías adaptativas de adaptación a este desequilibrio entre el trabajo y la capacidad de remodelación tisular de la enfermedad renal. ¿Vale?
El mecanismo que quiero que se aprendan que se pues sobreexpresa en la enfermedad renal crónica es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo va a tratar de compensar la tasa de filtrado, pero su activación persistente va a promover la fibrosis tisular y la sobreexpresión de angiotensina 2 con sus efectos metabólicos adversos, no solo a nivel renal, sino a nivel sistémico. La angiotensina 2 va a remodelar progresivamente el riñón, pero también la vasculatura sistémica, y la aldosterona va a causar remodelado renal y cardiovascular en otros órganos, como por ejemplo el corazón. ¿Vale? Entonces, el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, por lo tanto, es un paciente con un riesgo cardiovascular elevado, porque está mega activado en vías que provocan daño. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Y bueno, ese esquema solo es la síntesis de lo que les estoy comentando, pero es para que vean que también están involucradas otras vías inflamatorias de proliferación, factores de crecimiento de moléculas proinflamatorias que van a lo mismo. Daño a lo túbulo intersticial, hipoxia, apoptosis y falla renal avanzada. Siguiente. Bueno, entonces cuando ya hay glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis, un daño avanzado. Se va a caracterizar clínicamente por el acúmulo de toxinas urémicas, creatinina, urea y las otras 150 toxinas urémicas que existen. Las células tubulares se van a estirar por esos procesos de cicatrización y el daño pues se va a potenciar, se va a evolucionar de manera muy acelerada, ya cuando hay un daño, eh, pues un daño histológico avanzado. ¿Seguimos? Y bueno, esto es muy importante que les diga yo que existen factores contribuyentes a la enfermedad renal crónica. Y bueno, ¿a qué nos referimos a esto? Pues a factores asociados que van a potenciar el daño renal y que muchos pacientes tienen no solo uno, sino muchos. Por ejemplo, ahorita está muy en boga también la determinación de genes que pueden ocasionar daño renal por sí mismos en pacientes con susceptibilidad, como por ejemplo APOL1, este, por ejemplo, la PKD1, PKD2, ¿ah? Pero mira, otros factores que hay que investigar en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues son el uso de drogas, los antecedentes familiares de daño renal, este, el consumo de alcohol, trastornos urinarios o vesicales crónicos, este, entonces, todos estos luego están presentes y potencian estos daños, porque también, a su vez, por ejemplo, el uso de tabaco, por ejemplo, puede causar lesión endotelial por sí mismo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica con principales causas diabetes, hipertensión, el tabaco es un potenciador del daño vascular, por lo cual ustedes deben considerarlo, estos factores, como factores potenciadores. Vamos a la siguiente. Y bueno, si aparte tiene factores, pues ya de nacimiento, ¿no? Como bajo peso al nacer o la pérdida de un riñón por una nefrectomía total o parcial, pues es un factores de riesgo adicionales. Entonces, ustedes se les hace raro, pero van a encontrar pacientes que aparte de sus problemas tengan una nefrectomía por un cáncer, por ejemplo. Entonces, todos esos factores se deben considerar para que estas vías están sobreexpresadas, ¿vale? La siguiente, por favor. Y la otra es los eventos de lesión renal previa, ¿vale? Muchos pacientes tienen enfermedad renal crónica, pero aparte, en el pasado o en el presente tienen eventos de lesión renal aguda, por ejemplo, por deshidratación, por uso de nefrotoxinas, plantas medicinales, herbolaria, uso de proteínas adicionales, ¿verdad? Que incrementan la hiperfiltración glomerular, como proteínas de gimnasio o sustancias químicas, ¿no? Que utilizan en el cabello, en la piel, ¿no? Los tatuajes son nefrotóxicos. Está ya ampliamente demostrado. Entonces, sí, sí es cierto, todo le hace daño al riñón. Y hay algunas otras entidades, como por ejemplo, actualmente está muy de moda y bueno, pues
ya identificado, la nefropatía por estrés térmico, ¿no? Por ejemplo, la deshidratación sostenida, la exposición a temperaturas elevadas, trabajos extenuantes sin hidratación, pues genera daño renal crónico. ¿Vale? Seguimos la siguiente. La siguiente. Entonces, la obesidad, pues no solamente genera cambios hemodinámicos, sino la generación de adiposinas proinflamatorias que sobreexpresan mineralocorticoides, ajá, eh, la alta ingesta de proteínas en la dieta y el embarazo es un factor de hiperfiltración, pues fisiológico, pero que en condiciones de baja reserva renal puede acelerar la progresión a enfermedad renal avanzada. Siguiente. Entonces, la obesidad, por ejemplo, se incrementa mucho la posibilidad de daño en individuos que tienen una índice de masa corporal por arriba de 30. Entonces, cuando hacemos ajustes de factores de progresión en pacientes con diabetes, los que están obesos tienen más hiperfiltración y más proinflamación y más daño. ¿Vale? Sigamos. Vean el embarazo, por ejemplo. Punto de corte 1.5 de creatinina. Las pacientes que se embarazan después de este punto de corte sufren daño renal acelerado por los mecanismos de hiperfiltración pues mal adaptativos del embarazo, diría yo. Sigamos. Y las enfermedades sistémicas, pues son las principales causas de enfermedad renal crónica en todo el mundo y en nuestro país. La principal diabetes, la tipo 2, que provoca productos tardíos de la glicosilación, daño endotelial, estrés oxidativo, citocinas profibróticas. La enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que causa hipoperfusión renal y edema renal cuando hay congestión. Y las neoplasias malignas también son un factor de progresión. ¿Seguimos? ¿Se me escuchan? Sí, claro, que se escucha. Ok. Sí, se escucha. Entonces, pues estas enfermedades se manifiestan a nivel glomerular, pues como mecanismos proinflamatorios que secretan moléculas como el factor de crecimiento transformante beta, la sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno, los productos avanzados de la glicosilación en diabetes que van a causar apoptosis podocitario y daño endotelial. ¿Sale? Entonces, siguiente. Lo que quiero que se lleven es que son muchas vías, pero en general pues hay factores de progresión, ¿no? La fibrosis renal, pues está mega potenciada por la pérdida de nefronas y la perpetuación de otras que compensan, ¿sale? Mediadores proinflamatorios que se tratan de producir para compensarle el filtrado glomerular, pues van a provocar y potenciar el daño tubular secundario. Ya habíamos hablado de la angiotensina 2, pero la aldosterona también va a disminuir la secreción de nefrinas, que son muy importantes para mantener la tasa de filtrado por la integridad del diafragma de hendidura y el remodelado glomerular. Siguiente. Miren ese esquema. Ese esquema es como en el que está implicado todo lo que yo les he comentado. Los factores hemodinámicos, los mediadores proinflamatorios, las alteraciones metabólicas, hemodinámicas e inflamatorias. Y vean cómo en las barras, factores asociados, alta dieta de proteínas, obesidad, hipertensión, problemas genéticos concurrentes y pues otras enfermedades que ocasionan lesión renal y bueno, enfermedad renal crónica. No es raro, por ejemplo, hoy vimos una interconsulta con sus compañeras que tenían los pacientes, la paciente tenía diabetes tipo 2, obesidad, nefritis lúpica, insuficiencia cardíaca. Entonces, entre más factores de progresión, pues el daño renal va a avanzar más rápido. ¿Vale? A la siguiente. Y bueno, pues también la edad es un factor de riesgo para progresión. Nosotros sabemos que la tasa de filtrado va a disminuir con la edad. Les decía yo a grado variable, pero un promedio 0.7 por año, ¿no? Entonces, ¿quiénes creen que son más susceptibles a la enfermedad renal crónica? Pues los ancianos, ¿sale?
Entonces, a los 75 años, por ejemplo, de manera normal, ya hay pérdida del 50% de la tasa de filtrado, ¿no? Pacientes de más de 75 años ya pueden tener una función menor de 60 mililitros minuto, aunque sean sanos, ¿no? Entonces, van a ver que con el envejecimiento de la población, ustedes van a detectar más casos de enfermedad renal crónica. Siguiente. Y vean, esa es una grafiquita como con el incremento de la edad va a haber una dispersión de la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a percentiles, ¿no? Entonces es más común que a los 70 años ya tengamos una tasa de filtrado pues francamente anormal en la mayoría de los pacientes. Entonces, a menos reserva renal, una enfermedad concurrente pues puede ocasionar de manera más importante pues enfermedad renal crónica. ¿Sale? Y los factores genéticos, a veces nosotros no los estudiamos porque en nuestro país no hay mucho los kits para detectarlos, pero pues los hay que sospecharlos en pacientes con inicio temprano de enfermedad renal crónica, por ejemplo, en la década tercera o cuarta de la vida, ¿no? O sea, de los 20 a los 30 años. Y hacen que progresen más rápido. Por ejemplo, la mutación de APOL1, el CACUT, que es un conjunto de genes mutados, ¿no? La mutación de UMOD, el PKD1, el PKD2, ¿sale? Y hay causas monogenéticas de enfermedad renal, como la enfermedad renal poliquística, que es por mutación de PKD1, PKD2, la enfermedad de Fabry, que es ahí una afectación en el metabolismo de algo que se llama globotriacilceramida, real porque es una mutación ahí en el colágeno 4, compone las barreras o las membranas basales, incluyendo la membrana basal del endotelio de la barrera anatómica de filtración. Siguiente. Bueno, pues los factores genéticos van a provocar una pérdida acelerada de la función renal. Hay una mutación muy importante que ojalá que puedan leer, que es la de APOL1. APOL1 es un gen que nos confiere protección contra la tripanosomiasis y es una mutación que se desarrolló en África subsahariana para protegerse de la enfermedad del sueño. Conserva una susceptibilidad baja a la tripanosomiasis, pero provoca también la mutación, una pérdida acelerada de los podocitos ante el estrés hemodinámico. Entonces, a veces hay pacientes que se van a experimentar ustedes en la clínica que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan alguna enfermedad crónica o consumo de nefrotóxicos, pero desarrollen enfermedad renal crónica a etapas de los 30, 40 años, lo cual no es normal. Entonces, algunos de ellos pueden tener mutaciones como en este gen. Es muy importante que lo lean. APOL1. ¿Vale? Siguiente. Y bueno, este esquema está realmente muy bonito, muy bonito. Y va en relación más bien como que a los factores de riesgo para enfermedad renal crónica y vea cómo los divide. Los divide en factores ambientales, genéticos y enfermedades sistémicas. Y pues vean, está muy bonito porque le da la importancia, por ejemplo, en la infancia y en la juventud a factores como malnutrición materna que nos va a dar bajo peso, eclampsia, uso de drogas nefrotóxicas y mutaciones. Y vean conforme avanza la vida, cómo la enfermedad renal crónica se va ocasionando con otros factores como diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes, pérdida fisiológica de las nefronas por la edad, aterosclerosis o inclusive cáncer como las gamapatías monoclonales. Entonces, cuando yo evalúo un paciente también y estoy buscando enfermedad renal crónica, no solamente es la enfermedad renal crónica, sino que debo buscar estos factores, estas enfermedades detonantes. Entonces vean cómo tienen diversas influencias a través del tiempo, aunque pueden sumarse, ¿no? O sea, puede sumarse una obesidad, una diabetes tipo 2 a un paciente que tenga baja reserva de nefronas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes consideren todos estos factores, ¿sale? Yo guardaría esta diapositiva en mi cartera. Bueno, de hecho la tengo, ¿sale? Muy bien. Y bueno, pues todos esos factores dañan en el endotelio, ¿no? Ahora, la enfermedad renal crónica tiene no solamente causas, factores de progresión, sino consecuencias en los pacientes.
Esto es lo que van a encontrar más frecuente. O sea, la enfermedad renal crónica se asocia a otras comorbilidades que provocan daño, como la acidosis metabólica crónica, sobre todo cuando hay una tasa de filtrado por debajo de 40 mililitros minuto, la anemia que provoca disfunción sexual, cognitiva, enfermedad cardiovascular, la hipervolemia, que es la sobrecarga de líquidos que provoca problemas cardiovasculares, la hiperuricemia, que potencia el daño endotelial y el daño cardiovascular total, la hipertensión no se diga, la uremia, que provoca deterioro cognitivo, la acidosis que potencia el daño muscular, sarcopenia y desnutrición, dislipidemia, que provoca enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, con la enfermedad renal crónica, al tener proteinuria y perder en orina proteínas, pues tiene una síntesis exagerada de colesterol a través de la sobreactivación de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa y aparte una disminución de la lipasa sensible a hormonas, por lo cual los enfermos renales crónicos tienen colesteroles HDL bajos, LDL elevados, hipertrigliceridemia, disfunción cognitiva, disfunción de hormonas sexuales, enfermedad cardiovascular, mala calidad de vida y muerte prematura. Siguiente. Y bueno, la hipertensión pues es muy importante, no solamente es una situación secundaria a la pérdida de sodio excretable a través del riñón, sino también provoca pues perpetuación del daño renal y aparición de patología cardiovascular, ¿sale? Acidosis metabólica ya hablamos de que se presenta con tasas por debajo de 40, ¿sale? Y también pues se presenta con la evolución de la enfermedad renal crónica capacidad alterada de excreción de potasio y fósforo. Siguiente. Vean, por ejemplo, entonces la progresión del daño, ajá, sí se puede modificar, ajá, la pérdida del daño sí se puede modificar con terapia médica si identificamos estos factores de forma precoz. Tanto si corregimos los factores de progresión, como si corregimos las complicaciones como la acidosis, la anemia, la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular. O sea, ya una vez que identifiqué la enfermedad renal crónica, que identifiqué los factores de progresión y los traté, también el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal crónica disminuye la progresión y el daño orgánico. ¿Sale? Siguiente. Y bueno, lo que les decía, hiperuricemia, porque la enfermedad renal crónica suele acumular ácido úrico, la anemia, los eventos cardiovasculares, no solamente la disfunción endotelial y bueno, pues la aterosclerosis acelerada se presenta en la enfermedad renal crónica, sino el acúmulo de otras sustancias como el factor de crecimiento fibroelástico 23 que va a ocasionar hipertrofia ventricular y falla cardíaca. También va a haber disfunción endocrina, reducción de la fertilidad, resistencia a la hormona del crecimiento, alteraciones tiroideas y disfunción sexual. Entonces, le pega muchos sistemas la enfermedad renal crónica, como ven, corazón, cerebro, salud sexual y reproductiva, esqueleto, ajá. La enfermedad mineral y ósea, como el riñón se pierde la capacidad de excreción de fósforo y de producción de vitamina D, pues se va a producir anormalidades musculoesqueléticas. En los niños, falta de crecimiento, y en los adultos, fracturas, deformidades, tumores óseos, calcificación vascular, etcétera. Y bueno, vamos a la última diapositiva, que son conclusiones. Y bueno, pues es muy importante entender pues estos mecanismos de daño a través de estas teorías que ya tienen mucha evidencia porque son vitales para que comprendamos cómo evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, el humano tiene mecanismos adaptativos del daño renal, pero una vez que estos se sobrepasan, el daño se vuelve crónico e irreversible. Hay situaciones fisiológicas que activan la hiperfiltración renal, como el embarazo o el consumo alto de proteínas. Si estos eventos se presentan en enfermos renal crónicos, se pueden comportar como factores de progresión. Entonces, el bajo peso al nacer, la baja talla, la malnutrición, el bajo acceso a la terapia médica en la infancia o en la juventud, es un factor de riesgo para daño renal. ¿Sale? Es importante estimar la tasa de filtrado glomerular con las ecuaciones que comentamos o con la medición de la tasa, pero bueno, pues a veces no es tan exacto, por lo cual esto se debe hacer de forma como continua.
¿Sale? Y bueno, pues sería todo. Esto es muy importante para que comprendamos la definición y la fisiopatología. Y en la siguiente clase veríamos las terapias, pues, de diálisis, como algo muy básico para que ustedes tengan noción de, pues, cuándo se indican y, pues, qué criterios ocupamos para hacerlas y, pues, los principios básicos, ¿no? De por qué son, de cómo funcionan, pues, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? Todo bien, Doc, muchas gracias. Todo bien, Todo doctor. bien, Gracias. gracias. Todo bien, Doc. Bueno, si se presenta algo, pues ya me dicen durante su rotación, ¿sale? Muchas Oigan, gracias, doctor. mañana es día feriado en el ISSSTE, bueno, o sea, es día festivo, o sea, no se viene a trabajar en el ISSSTE. Entonces, no, hay compañeros que vienen el miércoles para que, pues, no se presenten hasta la siguiente semana. Ok, doctor, muchas gracias. Si alguien quiere venir adicionalmente, pues, otro día de la semana, también aquí los aceptamos, ¿eh? Si tienen tiempo o quieren venir a rotar, ya saben que yo llego a las 7 de la mañana y me voy a las 3 de la tarde, ¿sale? Entonces también, aunque no tengan rotaciones pues asignada, pueden venir con nosotros. Ustedes saben que aquí es clase temprana a las 7, pase de visita, interconsultas y bueno, pues cualquier cosa, pues también para que vean más a los pacientes de nefro, ¿sale? Sí, Doc, muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día. Bye. Bye.